Buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de la Iglesia Ciudad del Rey. Bueno, vamos a quería compartir con ustedes una palabra, una reflexión breve en Hechos, capítulo 16, versículo 23 en adelante. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Amén. Mi reflexión acerca de esto, yo digo que en la situación que estemos, Dios nos puede bendecir, nos puede usar, así como usó a Pablo y a Silas, que ellos estaban sirviendo al Señor, fueron encarcelados, y dice que fueron azotados y fueron llevados a la parte más de adentro del calabozo, sería lo más oscuro, y estaban con cadenas, con cepos en sus pies, y a veces nosotros nos sentimos así también como Pablo y Silas, como que estamos en una cárcel, como que servimos a Dios, y a veces como que las cosas, nosotros pensamos que van para atrás, pero no es que vayan para atrás, es que el Señor nos está llevando a esas situaciones para que nosotros podamos también, como usó a Pablo y Silas para salvar al carcelero, Dios nos lleva a esas situaciones también para que podamos alcanzar a otros. Y esta es mi reflexión. Tal vez nosotros seamos como Pablo y Silas, o tal vez hay algunos que son como el carcelero, que todavía no conocen al Señor. Y son mis palabras, que si no conoces al Señor, dice aquí que solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es solamente creer, y después el Señor se va a encargar del resto. Así que yo animo a los hermanos que estén pasando por situaciones difíciles, bueno, que oren para que esa situación el Señor la bendiga, para que alcancen a otros a través de esa prisión, de esa cárcel o de la situación que estés viviendo, para que el Señor se glorifique y alcance a otros. Y también a los que no creen les animo a que crean, a que el Señor se manifieste, y que prueben que el Señor es bueno y maravilloso, y que no se van a arrepentir después que lo conozcan. Y también la bendición de esto también es que el Señor promete y dice: sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Que el Señor va a bendecir también no solamente nuestras vidas, sino nuestro entorno, nuestra casa, que significa toda nuestra familia, nuestra parentela, y tal vez también nosotros alcanzamos también a nuestros vecinos, nuestra ciudad, y también cuando oramos y estamos en el Señor, tenemos la capacidad, el Señor nos ayuda para orar, para alcanzar no solamente nuestro lugarcito donde nosotros vivimos, nuestra familia, sino mucho más allá. Así que les animo que se fortalezcan, y como dice aquí, en los momentos de oscuridad, dice que Pablo y Silas cantaban himnos, oraban, y que nosotros también podamos hacer eso, que nosotros podamos orar, cantar himnos y fortalecernos en el Señor. Amén. Les invito a estar haciendo una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día, gracias por este momento, por poder compartir juntos tu palabra, por poder estar unidos, Señor, a través de las redes. Señor, que tú te glorifiques. Pedimos, Señor, que tú abras, Señor, el entendimiento de aquellos que no han creído aún, Señor, para que crean, para que se conviertan a ti, Señor, y tú los sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, por aquellos que están padeciendo, Señor amado, persecución, que están padeciendo problemas, circunstancias difíciles, Señor, que tú les fortalezcas, Señor, para que esa situación se convierta, Padre,
En bendición dice tu palabra que todas las cosas reabundan para bien a aquellos que te aman, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, que tú vuelvas estas situaciones difíciles, Señor, en bendición. Que nos ayudes a alcanzar a otros, a consolar a otros, así como dice tu palabra, que somos consolados para que podamos consolar. Que en el nombre de Jesucristo tú nos uses, Señor, para consolar, para bendecir, para restaurar, para sanar, para, Dios mío, alcanzar y llevar tu mensaje de salvación a aquellos que aún no te conocen. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Y oramos, Señor amado, por aquellos que aún no se han animado a creerte, Señor, para que crean en ti, Señor. Dios mío, y tú les bendigas grandemente, Señor amado. Que cuando ellos abran, Señor, su corazón, cuando ellos digan, sí quiero conocer a Jesús, sí quiero creer en Jesús, Dios mío, tu presencia se manifieste en ellos, Dios mío, y puedan vivir esa vida, Dios mío, abundante que tú le regalas, que tú le das a aquellos que creen en ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te doy por este momento, Señor amado. Te glorificamos, Señor, y juntos queremos adorar y glorificar tu nombre y pedirte que también a través de tu siervo tú ministres nuestros corazones y tu palabra produzca milagros y maravillas en aquellos que escuchen, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a estar alabando y glorificando a nuestro Dios a través de las alabanzas y también dispongamos nuestro corazón también para la palabra del Señor que Él tiene preparada para nosotros en este día. Amén. Dios les bendiga. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y teme delante de él toda la tierra. Y teme delante de él toda la tierra. Y teme delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y teme delante de él toda la tierra. Y teme delante de él toda la tierra. Y teme delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte
todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Jesús. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de Ciudad del Rey. Qué bendición poder estar otra vez comunicados a través de estos medios con ustedes, a través de la adoración, de la palabra, de la oración, de la comunión unos con los otros, como dice la Biblia, y preparamos nuestro corazón para recibir la palabra. Bendecimos a todos aquellos que se han conectado, gracias por estar, y bueno, que allí el Señor, como cantábamos recién, el Señor está con nosotros. Él está junto a mí, dice, ¿no? Está junto a mí, está junto a ti. Así que bueno, vamos a disfrutar de esa presencia del Señor, porque mientras estamos en la presencia del Señor, si hay enfermedades se van a ir, si hay tristeza se va a ir. Nada puede soportar la presencia del Señor, ¿sí? Que Él nos ministre a cada uno de nosotros, allí en tu casa, aquí en nosotros, que el Señor conoce la necesidad de cada uno, ¿verdad? Nosotros de pronto no conocemos las necesidades de todos, o a veces podemos conocer algunas, pero a veces las internas, las del corazón, las del alma, solamente las conoce Dios. Y como Él las conoce, Él también va a suplir esa necesidad, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios, vamos a aprovechar bien el tiempo que tenemos. Buenas noches, queridos. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes. Hemos estado escuchando alabanzas, hemos saludado a todos aquellos que nos ven, les damos un saludo, les mandamos un abrazo fraternal, como dice el apóstol Pablo. Y bueno, hoy quiero hablarles de algo que es muy propio del Antiguo Testamento en el modo literal y material, que son los sacrificios. En el Nuevo Testamento también está la figura del sacrificio, del ofrecerle a Dios el sacrificio, pero de distinta manera. Y bueno, vamos a ver un poco qué es el sacrificio para Dios, porque la palabra sacrificio ya nos produce la idea de algo
pesado de hacer, de algo, en fin, de algo que cuesta sacrificio, que cuesta un esfuerzo. Y en verdad, cuando uno lo ve en el Antiguo Testamento, el costo del sacrificio era un costo económico, porque era parte del ganado que se sacrificaba. Se elevaban holocaustos al Señor, ofrendas, en fin, había distintas formas de sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento también está la figura del sacrificio. Por eso dice la palabra en el Nuevo Testamento que todo lo que se escribió, todo lo que está en la ley, dice la palabra misma, que se escribió para nuestra enseñanza y se escribió como figura de lo que habría de venir. Entonces, yo siempre digo que el Nuevo Testamento es como una antesala de la vida eterna en el cielo. Pero asimismo, el Antiguo Testamento es una antesala del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una preparación y una figura terrenal de lo que tenía que ver con el servicio a Dios, con el sacrificio para el Señor, pero dándole forma a lo que habría de venir, que era el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y luego Él figura que lo que Él está haciendo, Él dice: yo he venido para predicar, para traer aquí a la tierra el reino de Dios. Entonces, el preámbulo, la antesala de ese reino de Dios vivido en el cielo, ya sea ante el trono del Señor, o ya sea luego del retorno del Señor en los 1000 años de reinado de Jesús, y bueno, toda una teología que ahora no vamos a entrar en ella, pero el Nuevo Testamento y nuestra vida hoy con el Señor Jesucristo es la antesala de esa vida eterna y divina que el Señor tiene para nosotros. Entonces, vamos a comenzar por el Antiguo Testamento. Y hubo desde el principio sacrificios. De hecho, se dice que el primer sacrificio lo hizo Dios mismo cuando tuvo que confeccionar abrigo de piel para Adán y Eva. Entonces, bueno, de algún lugar esas pieles salieron, y seguramente fue el sacrificio de animales. Pero luego, en el avance, todos van ofreciéndole a Dios, desde Caín y Abel, y también encontramos a Noé, y muchos van ofreciendo al Señor distintos modos de sacrificio, aunque aún no había llegado la ley. Mediante la ley, como que todo esto adquiere toda una forma: el tabernáculo, el altar del sacrificio, el propiciatorio, y todas esas cosas que conocemos después. Pero desde antes el hombre tenía en sí mismo, en su corazón, esa necesidad de ofrecer un sacrificio. Entonces llegamos a Abraham, y Abraham es figura, una de sus lapsos de vida, en el capítulo 22 de Génesis, para ser más gráficos. Uno de sus periodos de vida tiene que ver con algo que Dios ya había previsto para la raza humana, y era entregar a su hijo. Ahora Abraham es mandatado por Dios para entregar a su hijo. Y vamos a ver más o menos algunos pasajes, no todos, pero desde el verso 1, capítulo 22 de Génesis, dice la Biblia, dice: aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y luego te voy a decir algunos versículos para leer. Entonces ahí está Dios diciéndole a Abraham que necesitaba que él sacrificara a su hijo, algo que Dios habría de hacer en el futuro. Hoy nosotros conocemos la historia y ya nos quedamos tranquilos porque sabemos cuál es el final. Pero el tema si uno no conociera el final de la historia, allí está Dios pidiéndole a Abraham que sacrificara a su hijo, y Abraham lo hace.
Y hay algo que en el recorrido, mientras él prepara la leña, él lleva a su hijo y todo lo demás, que se establece un diálogo allí con Isaac y Abraham en el versículo 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y aquí hay algo que es resaltable. Abraham sabe, yo creo que Abraham sabe en su corazón que Dios no está requiriendo lo que Dios de alguna forma puso en el corazón de Abraham en cuanto a esa relación entre el hombre y Dios. Dice la palabra que en un momento Dios llama a Abraham su amigo, amigo de Dios. Entonces yo creo que Abraham conocía, y por eso Abraham le dice a su hijo, porque el hijo dice: aquí va la leña, va el fuego, pero no veo un cordero. Entonces el hijo no sabe qué es lo que va a pasar, pero Abraham dice: Dios se proveerá. Entonces aquí hay algo, es que Abraham está dispuesto a darlo todo, pero él dice, yo creo que él está pensando algo que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Dios no me quitará lo que él me prometió y finalmente me dio, que era un hijo. Dios de alguna manera se va a proveer de cordero, pero yo no voy a negarle a Dios ninguna cosa de lo que él me dio. Es complejo y habría que estar en el lugar, ¿verdad? Pero Abraham está diciendo: yo voy a hacer lo que Dios me dijo, pero en camino a ese sacrificio que Dios me pidió, yo sé que Dios va a hacer algo. O sea, entendiéndolo de esta manera, lo que Dios nos pida, Dios no nos pedirá algo ni sobrenatural ni contrario a su corazón, sino que Dios se proveerá. O sea, nosotros no vamos a tener que hacer el sacrificio, sino que Dios conocerá nuestro corazón dispuesto y Él proveerá para que le demos a Él. Lo vamos a ir entendiendo. Pero aquí, entonces, dice: Dios proveerá. Y luego, en el versículo 12 al 14, allí ya pasó. Bueno, aquí vamos a ver cómo es que pasó, cómo llegó el final de este desenlace, ¿no? A ver, el 12 al 14. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Aquí está, y de aquí sale esa frase tan conocida que todo el mundo dice, sin saber de pronto que surge de la palabra de Dios, que dice: Dios proveerá, ¿no? Entonces cuando no hay un supervisor a un futuro de provisión, es muy común que la gente diga: Dios proveerá. Y es aquí donde esa frase es Jehová Jireh. Jehová Jireh quiere decir Dios proveerá. Así que pasó como Abraham le dijo. Abraham le dijo a su hijo: Dios se proveerá de cordero. Yo voy dispuesto a hacer lo que él me pidió, pero él se va a proveer del verdadero cordero. Y entonces, cuando él llega y está dispuesto a hacer lo que Dios le pidió, el ángel de Jehová que se le aparece le dice: no lo hagas, Abraham, porque he visto que no me negaste a tu hijo. Y entonces dice que le muestra un cordero trabado en un zarzal cerca del altar que él había elegido, y entonces él toma aquel cordero y ahora sí sacrifica para Dios. Entonces esta figura del sacrificio del hijo es una figura que el Señor no la hace luego figuradamente, sino que es real. El Padre, Dios, el Creador, ofrece a su Hijo Jesús.
en sacrificio. Cuando el Señor está preparándose para el evento, Él le dice que no sea mi voluntad sino la tuya. Él le dice, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí este evento, este sacrificio que debo hacer. Y en verdad, cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo, Dios provee el cordero del sacrificio e impide la muerte de Isaac. Cuando Dios tiene que proveer a su hijo como sacrificio por la humanidad, por nosotros, Dios lo provee, porque es Dios el que provee para sacrificar. Cuando le damos a Dios tiempo, no es un sacrificio personal, es el tiempo que Dios nos dio. Cuando le damos a Dios nuestra ofrenda, nuestro diezmo, no es nuestro sacrificio, es de lo que Dios nos dio. El rey David en una oportunidad dice, yo le daré a Dios de lo que Él me ha dado. Entonces, en verdad Dios siempre, desde el principio, es quien se provee de sacrificio. Cuando el pueblo de Dios tenía que sacrificar, el sacrificio salía del ganado, de los animales que ellos tenían, que Dios se los dio. Entonces, Dios sí es siempre el que provee. Ahora, nuestro corazón corre el riesgo de llenarse de egoísmo y no animarse a darle a Dios lo que Dios nos pide. Dios muchas veces nos pide tiempo, nos pide el corazón, nos pide la mente, nos pide el pensamiento. Hay un salmo, un proverbio que dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él van a la vida. O sea, Dios nos pide el corazón, no nos vamos a sacar el corazón, pero Dios nos está diciendo, dame lo que es central en tu vida, lo que es el depósito de los sentimientos, de todas las cosas, y de él mana la vida. Y lo que Dios quiere es que esa vida que emana de nuestro corazón esté limpia, esté pura, y por eso es que Él nos pide el corazón. Entonces, esta figura del sacrificio, les decía, se va de alguna manera copiando, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a San Juan, capítulo 6, es uno de los pasajes que contiene palabras hermosas, pero no fácilmente entendibles. Yo por lo menos así lo detecto para mí. El capítulo 6 de Juan no es muy entendible, porque dice figuras espirituales, cosas netamente espirituales, que no son fáciles, y no fueron fáciles para los discípulos. Entonces, nuestro intelecto y los sentidos nos pueden jugar una mala pasada cuando nosotros queremos entender al Señor. Fíjense que Abraham como que tenía en su mente el entendimiento del corazón de Dios, y a pesar de eso, aunque él no entendía la orden, sí él pensaba cumplirla, porque él conocía el corazón de Dios. Fíjense que el capítulo 6 un poco sale del contexto de lo que vengo diciendo, pero me va a servir para explicar algo. El capítulo 6 de Juan, desde el verso 47, allí hay unas palabras que el Señor les da a los discípulos hasta el verso 51, que dicen así. Está Jesús ahí disertando delante de sus discípulos y dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Son palabras algo controversiales para entender. Él dice, más adelante el Señor les va a decir una frase que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Dice, el que come mi carne come verdadera comida, y el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida. Es algo que no es fácil de que encaje en nuestra mente, ¿verdad? Y aquí también está diciendo, yo soy el pan, y el que de mí comiere, y el que a mí viene, yo le doy vida eterna. Jesús está diciendo cosas que para la época
eran totalmente desconocidas. No existía en la mente del ser humano un sacrificio o una persona o un Mesías que venía a darles vida eterna a los que en él creyeren. Entonces, no siempre vamos a entender la palabra de Dios, pero requiere de fe, porque nosotros decimos, yo creo en Jesús. El asunto es, yo creo en Jesús, y el otro asunto es, yo conozco a Jesús. Yo tengo una relación con Jesús. Esa es la diferencia. Algo que siempre les digo, la diferencia entre la religión y la religiosidad. La religión cree en Jesús, la religiosidad cree en Jesús, pero el creyente conoce a Jesús, tiene una relación con Jesús, tiene un encuentro con Jesús. Y en cierto modo quizás es eso lo que el Señor quiere decir cuando dice que Él es el pan que debemos comer. Cuando Él dice yo derramaré la sangre que deben beber, es algo que no entra mucho, ¿no? Ahora, cuando el versículo 60 dice la reacción de los discípulos, no era de la gente que andaba por ahí en la vuelta, eran discípulos, estaban siendo enseñados por el Señor. Y fíjense cuál es su reacción, versos 60 y 61. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Fíjense que dice de los discípulos, no dice la gente que lo escuchó, dice que eran sus discípulos que dijeron que la palabra era dura. ¿Cuántas veces nosotros oímos, verdad? Qué lindo que estuvo hoy, qué linda la palabra que recibimos, ¿verdad? Pero el asunto es que no importa que la palabra nos guste. Aquí dice que las palabras dijeron que era dura. Dice, es dura esta palabra. No porque el Señor les estaba hablando duramente, no porque el Señor les estuviera hablando de castigo ni nada parecido. El Señor estaba diciendo cosas que no eran fáciles de entender. Pero ellos dicen, esto es duro, ¿no? Y el Señor dice, pero esa dureza que ellos le encontraron en la palabra dice que los ofendió. No siempre nos va a gustar la palabra, no siempre vamos a decir, qué linda la palabra. Yo recuerdo tiempos antiguos cuando íbamos a las convenciones, donde generalmente Dios traía un mensaje nuevo, un mensaje innovador, y recuerdo muchas veces de volverme en el ómnibus serio y sin hablar con nadie, porque no consideraba dura la palabra, pero sí que había sido potente, había sido una palabra fuerte, y yo necesitaba masticar y rumiar y tratar de estudiar aquello en mi mente para poder entenderlo. No siempre vamos a salir, qué lindo que estuvo hoy, qué gozo, qué alegría que hubo. Muchas veces la palabra nos va a parecer, ¿no? Entonces eso yo creo que fue el impacto en la vida de Abraham. Y eso es el que a veces es bueno, que a veces la palabra produzca en nosotros un impacto donde uno parece ser que la palabra lo golpeó, no fue una palabra que nos llenó, que nos gustó. A esta gente no le gustó. Miren que eran los discípulos. El verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense, el mensaje les pareció muy duro, entonces dice aquí, ya no andaban con Jesús. Entonces a veces el Señor nos habla en profundo, el Señor a veces nos toca. El Señor generalmente nos habla para eso, para tocar y romper algo que puede ser un cascarón, que Él quiere penetrar, porque Él quiere entrar, porque Él quiere estar, porque Él quiere transformar. Entonces cuando Dios le dice a Abraham, yo me imagino, ¿no? Abraham ese día se había levantado fenómeno, estaba haciendo la comida, estaba haciendo el asado, el pan, en aquella época se usaba mucho, estaba atendiendo el ganado, qué sé yo, y de pronto Dios lo llama y dice, venme aquí, y dice, mira, yo necesito que me des tu hijo, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan, Abraham salió contento, qué linda palabra que tengo hoy. No, Abraham fue tocado, pero la palabra no hizo que él dijera, bueno, ya no creo más en Dios, no sigo más a Dios, ya se terminó con... No, Abraham dijo, yo voy a seguir. No entiendo esto, pero Dios sabe cómo lo va a terminar. Y sucedió. Entonces, no nos preocupemos mucho porque nos guste, sino preocupémonos por querer asumir, querer comer lo que Dios nos da.
Jesús está diciendo algo difícil aquí, este es mi cuerpo que yo voy a dar y el que come de mí. Entonces uno dice, esto, ¿quién lo entiende? ¿Verdad? Quizá nosotros leemos la forma que quieramos, bueno, creer en Jesús, tener a Jesús en el corazón, bueno, pero en verdad no es muy entendido. Entonces, no siempre la palabra, lo que Dios quiere de nosotros es que recibamos la palabra, comamos la palabra. Si no nos gusta, Señor, esto está un poco duro, lo masticaré un poco más, pero yo quiero que ese alimento que me das, yo lo pueda comer. Y quiero ir un poquito más allá de un versículo del cual yo siempre les hablo. Justamente hoy en la mañana en el devocional lo ponía Romanos 12. Es un pasaje que contiene todo esto, y yo les hablaba de un intercambio, porque otra de las cosas que puede ver uno en los sacrificios para Dios es que hay un intercambio. ¿Por qué oramos? ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué damos de lo nuestro, o de lo que Él nos dio, pero damos de lo nuestro? ¿Por qué lo hacemos? ¿Verdad? Nosotros no lo hacemos con el fin de cobrarle a Dios, pero en verdad es un intercambio, ¿sí? El sacrificio del Antiguo Testamento servía para que, si Dios lo aceptaba, el perdón llegara al pueblo de Dios, primeramente al sacerdote, y luego la sangre del sacrificio se rociaba sobre el pueblo y ellos eran perdonados, y de esa manera era un intercambio. Dios aceptaba el sacrificio y el perdón venía sobre el pueblo. Dios aceptó el sacrificio de su Hijo cuando Él sube en la resurrección. Evidentemente Él va a presentar ante el altar del Padre su propia sangre, porque cuando María Magdalena lo quiere tocar, Él dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Así que hay todavía un acto, una ceremonia que cumplir. La vida estaba ofrecida, la sangre estaba derramada, pero ahora Él va a ofrecerla al Padre, y dice la Biblia que obtuvo eterna redención. Entonces nosotros hoy disfrutamos del intercambio de Jesús con el Padre. Nosotros disfrutamos del beneficio, el perdón, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados y todo lo que el sacrificio del Señor conlleva, porque no es solo eso. El Señor con su sacrificio nos sana, nos redime de las maldiciones, nos lleva al cielo, nos libra del infierno, nos rescata de nuestra vida perdida y en tinieblas, nos saca a la luz. Todos los beneficios del intercambio los tenemos nosotros, los disfrutamos nosotros. Pero en verdad siempre el sacrificio tiene algo. Entonces, la profundidad con la que de verdad queremos buscar a Dios, no entenderlo, queremos buscarlo, queremos tener una vivencia con Él, queremos tener una experiencia con Él. Esa intensidad con la cual tenemos que hacerlo, ese es el sacrificio. ¿Cuál es el retorno? Aquí en capítulo 12 dice algo de eso. 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí hay, como siempre les digo, de estos dos versículos que a mí me encantan mucho, pero hay muchas cosas aquí. Entre otras, la primera es el ruego de Pablo para que nos presentemos, dice, presentaos, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, presentar nuestro cuerpo y todo lo que Él tiene, porque el cuerpo es el envase de nuestro espíritu y de nuestra alma, pero entregarnos al Señor es entregarnos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Pero dice vivos. ¿Por qué? Porque ese sacrificio vivo no será un sacrificio para muerte, sino que será una entrega para el Señor, para que Él ese sacrificio lo pueda tomar y, como dice el verso 2, transformarlo y usarlo. ¿Sí? Una persona que físicamente muere no se puede usar,
pero una persona que es renovada por el Señor, sí. Y por eso Él dice que nos entreguemos como sacrificio vivo, que esto a Dios le agrada. Fíjese aquí, si queremos saber cómo agradarle a Dios, dice, esto es agradable a Dios y es nuestra entrega racional. Me gusta esta palabra, porque racional significa con raciocinio, con pensamiento, con inteligencia, decimos, yo me quiero entregar al Señor. ¿Y por qué te quieres entregar? Bueno, porque yo sé que cuando yo le dé al Señor lo que Él me pide, entre otras cosas, mi propia vida, mi deseo de servirle, mi tiempo y todo aquello que yo pueda darle al Señor, de alguna manera el retorno lo vamos a ver aquí. Dice, no se conformen a este siglo, o sea, no el pensamiento, ni siquiera el pensamiento religioso, sino una renovación del entendimiento para comprobar. No se puede con la mente carnal conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios viene al corazón. Dice, escribiré, cambiaré su corazón de piedra, lo transformaré en un corazón de carne, escribiré en él mis palabras. Esa es la promesa. Y aquí dice, renovar el entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, aquí hay un intercambio. Yo quiero conocer la voluntad de Dios, yo quiero saber la voluntad de Dios, quiero conocer más a Dios, quiero que se renueve mi mente y mi pensamiento. Entonces, ¿cómo eso sucederá? Bueno, dice Pablo, entréguense en un sacrificio vivo. Díganle a Dios, aquí estoy, Señor, en tu altar para entregarme. El altar siempre fue, históricamente, en el Antiguo, en el Nuevo y en todo lugar, un lugar de intercambio con Dios. El altar es un lugar de intercambio con Dios. Esto es una frase que podemos acuñar. En el altar de Dios sucede un intercambio. Hay un sacrificio y hay un retorno. Hay una bendición, hay una liberación, hay sanidad, hay respuesta a las oraciones, hay un intercambio. Dios nunca nos deja sin respuesta, sin premio a ese, o sin recompensa a ese sacrificio. Siempre lo cito porque me encanta en el Nuevo Testamento alguien que entiende todas estas cosas antes de que sucedan y antes que en el Nuevo Testamento sean tan claras para nosotros, y es el rey David. Verso 17 del capítulo 51 de Salmos. El Salmo 51 es un salmo de humillación completa de David. ¿Qué hace David en el Salmo 51? Le entrega su vida al Señor en sacrificio vivo, porque entiende que otro sacrificio no le va a agradar a Dios. Y es lo que él dice allí en el verso 17, y ya termino con esto. 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí está el sacrificio. Y David lo entendió cuando lo puso en contraposición al sacrificio de los animales y holocausto, que él decía, yo les puedo ofrecer, en el verso 16, ¿verdad? Que él dice, ¿por qué no quiere sacrificio? Que yo lo daría. Como yo les decía, ¿cuál era el costo? Mayormente el costo. En el Antiguo Testamento era un costo económico, porque era algo del ganado, de las posesiones de la persona o del pueblo. Y entonces aquí David dice, tú no quieres sacrificio, yo puedo darlo. Y no quieres holocausto. Entonces dice, los sacrificios de Dios ahora entiendo, dice David, ¿no? Que son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, porque Dios no lo despreciará. ¿Qué significaba despreciar el sacrificio en el Antiguo Testamento? Que Dios no lo aceptaba, como le pasó a Caín. Podía haber un sacrificio que Dios no aceptaba. Yo me imagino la tristeza y el rechazo de aquel que por alguna razón Dios no aceptaba el sacrificio. El sumo sacerdote tenía que entrar preparado para que Dios no aceptara el sacrificio. Y entonces cuando él volvía, o cuando dice que cuando sonaban las campanitas de alrededor de sus vestidos, se conocía que él aún estaba vivo y estaba haciendo el sacrificio. Y cuando él salía, hay una canción de Marcos Witt que pinta esa escena, ¿no? Cuando él salía, dice que él se imagina el rostro del sacerdote, porque él salía, había vivido, el sacrificio había sido aceptado, y ahora él dice, tenemos un año más de gracia, un año más de perdón, un año más de misericordia. Entonces, el rey David llega un momento que él entiende que ahora lo único que le queda
darle a Dios es su corazón. Tú no despreciarás al corazón contrito y humillado. Este es el sacrificio que tú quieres. Y entonces, dice el 19, te agradarán los sacrificios. Entonces, cuando el corazón se entrega, cuando hay humildad delante de Dios, te agradarán los sacrificios y el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán sacrificios en tu altar. Esto es una transformación del entendimiento. Porque hasta ahora quizás el pueblo de Israel no había visto esos sacrificios como un sacrificio que a Dios le agradaba si eran hechos con un corazón humilde y con un corazón contrito. Y David tuvo que sufrir un gran revés por causa de su pecado para entender esto, y él lo escribe aquí, y siempre lo mencionamos, porque tiene que ver con ese capítulo 12, versos 1 y 2, donde dice que nos ofrezcamos a Dios. Entonces, quiero terminar orando, y mire, si de alguna manera el mensaje que Dios nos da, de alguna manera no lo podemos entender mucho, algo ahí nos golpea, algo nos cuesta decir qué linda la palabra, ¿no? Y yo no me estoy refiriendo a que le guste como yo lo digo, no, me estoy refiriendo a que la palabra, que podamos entender, que sea esa transformación donde el entendimiento se renueva y Dios puede enseñarnos como lo hizo con el rey David y como quiere hacerlo con nosotros, como lo hizo con Pablo. Pablo estaba haciendo un sacrificio de vida, un sacrificio de acción contra la iglesia y contra Dios, pero él no lo sabía. Él creía que era un buen sacrificio el que él estaba haciendo, y de pronto Dios lo detiene y le dice: tú me estás persiguiendo, Pablo. Entonces Pablo tiene una transformación del entendimiento, conoce cuál es la voluntad de Dios, y él es el que luego nos enseña estas cosas que hemos leído. Entonces, la misma palabra de Dios dice que a veces la palabra puede ser como un martillo que golpea la piedra, como ahí llevándola, que vos decías que a veces no la podemos entender, y en otras partes también dice que a veces son como clavos hincados. O sea que a veces puede ser que nos golpea, no la entendemos, pero algo está quebrando Dios, está rompiendo algo Dios en nosotros, está deshaciendo de pronto Dios. O si sentimos que es un dolor, dice que es como un clavo hincado, es un dolor que nos produce, pero casi siempre la palabra de Dios es sea para la liberación o para la sanidad, o porque Dios algo nuevo quiere hacer en nosotros. Claro, Dios está haciendo eso que Él dice, pondré mis palabras en su corazón. Dios está haciendo esto que leímos, estoy transformando el entendimiento, o está haciendo, quiero que entiendan que en verdad soy yo el que les doy la fuerza y proveo para que puedan hacer el sacrificio. Hay una parte, por ejemplo, que tiene algo que ver con esto de ese diálogo con Dios, donde Dios le pide a Moisés, por ejemplo, que vaya y lo represente delante del pueblo hebreo en Egipto, y Moisés se niega una vez y otra, y pone un pretexto y pone otro, y la Biblia allí hay un momento que dice, y Jehová se enojó. Jehová se enojó porque Moisés no entendía. Dios le dice: mira, yo hice al que habla y al que no puede hablar, yo hice al que ve y al que no puede ver, y le explica que sus pretextos no son valederos, pero Moisés sigue empecinado en poner pretextos para no entregarse a lo que Dios le estaba pidiendo. Y bueno, Dios finalmente tiene que arreglar Dios las cosas, como siempre se proveyó Dios de su hermano Aarón para que lo ayudara en el ministerio y hablara en lugar de él, porque él no se animaba ni a hablar. Entonces, no consideró Moisés que Jehová se proveería. Porque él conoce todas las cosas, y Dios nos ama por sobre todas las cosas. Fíjese que un Dios que ama no puede, o un padre que ama, no puede pedirle a su hijo algo que no puede dar. Entonces, cuando Dios a veces insiste con nosotros en algo, nosotros no tenemos que decir que no, porque cuando decimos que sí, si nos consideramos nosotros, como hizo Moisés, no lo haríamos, nunca lo haríamos. Y no lo haría Dios enseñarnos ni su voluntad, como lo hizo con David, ni lo que Él quiere que hagamos, como lo hizo con Pablo. Y siempre que algo de parte de Dios nos golpea, será para transformarnos, y quizás no podamos decir, qué linda esta palabra. Pablo, cuando cayó al piso, quedó ciego, y él no dijo, qué lindo que me estás hablando, Señor. No, él dijo, ¿qué pasó acá? ¿Quién me golpeó? Entonces, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Quizás son tiempos en los que Dios quiere
quiere esa transformación, que nosotros no la podemos hacer, si bien Pablo dice transformados, pero lo que sí podemos hacer nosotros es entregarnos al Señor, aunque no entiendamos y aunque nos parezca muy difícil y muy sacrificado, que no lo será, porque Dios se proveerá de lo necesario, del tiempo, del dinero, de las fuerzas, de la sabiduría, del entendimiento, pero para eso tenemos que rendirnos a Él. Así que me gustaría que oremos juntos para terminar este mensaje y vamos a pedirle al Señor que Él haga esa obra que promete en Jeremías, que ponga su palabra en nuestro corazón, que aunque no nos parezca bonita y agradable, queremos masticarla, queremos rumiarla, queremos comerla, queremos entenderla también. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Si consideras que Dios está pidiéndote algo, quizás si alguno está escuchando o está viendo y aún no le ha dado su corazón a Jesús, dice, no entiendo todo esto de la fe. No se trata de entenderlo, se trata de creer. Se trata de creer y pedirle a Jesús, porque Él es el divino Maestro, que a través del Espíritu Santo Él nos enseñe aquello que nos cuesta entender, pero que no seamos reticentes para nada de lo que Dios nos pida. Padre Celestial, te damos gracias por Jesús. Tú lo enviaste para que Él fuera el sacrificio, que ese sí nosotros no hubiéramos podido hacerlo, no hubiéramos podido entregarnos de ninguna forma, ni entregar ni hacer ningún sacrificio que lograra quitar nuestro pecado. Pero tú lo hiciste, tú te proveíste de un cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, Señor, queremos conocerlo como Salvador, como Señor y como Rey para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y entregarte, Padre bueno, nuestro corazón, entregarte nuestro tiempo. No trataremos de entenderte, queremos que tú renueves nuestro entendimiento. No trataremos de conocerte intelectualmente, queremos que toques nuestro corazón, que toques nuestra alma, nuestro espíritu, que nos transformes para conocerte más, Padre, en el nombre de Jesús. Amado Señor, el sacrificio de Jesús es el pan y es la sangre que necesitábamos para salvación, pero también la necesitamos para sanidad. Por eso, y en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad. En el nombre de Jesús, todo aquello que el enemigo ponga para desviar el conocimiento, el entendimiento, para querer entender intelectualmente la palabra, para distraernos del poder que hay en el sacrificio de Jesús, todo eso ahora lo ato en el nombre de Cristo. Y declaro, Señor, que cada uno de nosotros es abierto en el entendimiento de que Jesús es nuestro sanador. Por tanto, la enfermedad tiene que irse. Jesús es nuestro proveedor. Por tanto, la pobreza y la necesidad tienen que irse. En el nombre de Jesús. Jesús es nuestro sanador del alma y del corazón. Por tanto, todo lo que es angustia, todo lo que es tristeza, todo lo que es rechazo, tiene que irse. Porque el Señor Jesucristo proveyó para que todo eso fuera vencido. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo renueve las fuerzas, renueve el conocimiento, el entendimiento, renueve el deseo y la pasión por ti, de conocerte, de servirte, de entregarnos, de estar en tu presencia, de seguirte y no ser de los discípulos que se vuelven atrás como en aquel tiempo sucedió. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos y que seas tú y tus hijos y tus profetas y tu palabra nuestro profeta, y no el mundo ni nadie que nos quiera enseñar aparte de ti. En el nombre de Jesús, gracias Padre, amén y amén. Gloria a Jesús. La última parte de la oración fue porque a veces el creyente pone más confianza en muchos mensajes que andan por ahí que ni siquiera son cristianos. Pero como parecen mensajes de ciencia y de sabiduría, asustan. Lo he visto. Hay gente que se asusta por mensajes fatalistas. Que sea Dios nuestro profeta, que sea esta palabra que dice la Biblia. Ella misma dice que es la más segura profecía a la cual debemos estar atentos. Y lo otro era que el sábado
El sábado tenemos Santa Cena, hermanos, la Santa Cena del mes de julio, así que los esperamos para participar unidos como el cuerpo de Cristo. Dice que cada vez que lo hacemos en memoria del Señor. Así que es un día de celebración, no es un día de tristeza, no es un día de recogimiento, es un día de nuestra liberación. Es el día en que celebramos nuestra liberación de la condenación, del pecado, y donde recibimos también todas las bendiciones que trajo Jesús al morir por nosotros a la cruz, la sanidad, como decía el pastor, la liberación, la paz. Entonces es un día de celebración, es un día de gozo y de alegría, ¿sí? Habrá tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, y ya lo vamos haciendo en la semana, cosa de que cuando vayamos a participar de la cena, cuando empiece la reunión, estemos con ese corazón alegre, dándole a Dios un corazón alegre, dándole a Dios un corazón agradecido, un corazón de fiesta por lo que Él hizo por nosotros. Amén, hermano. Así que nos vemos el sábado, Dios mediante. Que el Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos.